Hoy vamos a ver un poco, hoy va- bueno, ya sí empiezo. Hoy vamos a ver un poco, un poco la teoría general de materiales compuestos, lo más básico que la mayoría conoce, y también vamos a ver un poco cómo se ha usado la mecánica, la mecánica de sólidos para estudiar los materiales compuestos, para una vez que conocemos su estructura o suponemos qué estructura tiene, pues poder calcular las propiedades efectivas. Por supuesto, esto no se va a ver con todo el aparato matemático, con todo el rigor, es solo ganar una cultura de estos métodos. En la red de materiales compuestos existen varios miembros, estoy hablando de 5 6 7 no es un grupo pequeño realmente, que trabajan esto. Y si alguien está interesado, pues dentro de lo que es McCorret, ahí podemos planear alguna colaboración, conversar entre nosotros y lograr algo, ¿no? Bueno, ya esta parte del curso, el doctor Amando ya le puso la tarea, o sea, esta parte no va a tener tarea en específico, es simplemente informarse que esto existe, ¿no? Entonces, bueno, la presentación va a tener tres partes. Conceptos básicos, ahí yo preparé esta presentación la semana pasada, ahí voy a repetir muchas cosas que el doctor Amando comentó, simplemente nos sirve de repaso. Después vamos a entrar en la mecánica de materiales compuestos. Esto sí posiblemente sea algo donde esté lo nuevo de la presentación de hoy. Vamos a ver el método de Eshelbey, que trata de los años 50 del siglo pasado. Es una de las ideas más básicas que se ha trabajado, sirve para tener cultura. El método de formulación asintótica, que es intensamente trabajado por varios miembros de la red. Y vale la pena hacer análisis de la relación que existe entre la simetría y las propiedades. Es algo que se marca dentro de lo que sería la relación estructura-propiedades. Y al final vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos, quizás aburridos para algunos, ¿no? Pero bueno, esperemos que la presentación le guste a la mayoría, ¿no? Empezamos con conceptos básicos. Bueno, eh, hasta me río un poquito, ¿no? Porque la mayoría de ustedes lo conocen estos conceptos, ¿no? O sea, en principio un material compuesto o composito, también se le llama así. Hay quien está en contra del término material compuesto por los compuestos químicos, en fin. Nos ponemos de acuerdo y nos entendemos, y no hay problema, ¿no? En principio son un material hecho por al menos dos materiales que son físicamente distinguibles, no reaccionan químicamente y están bien separados por alguna interfase, ¿no? Eh, sus propiedades son superiores a la simple suma de las propiedades de sus componentes. Este tercer punto de que sus propiedades son superiores a la simple suma de las propiedades de los componentes, lo vamos a entender mejor, lo vamos a entender mejor cuando estemos viendo la mecánica de los materiales compuestos, ¿no? Y bueno, también muchos de ustedes seguro que experimentalmente tienen la experiencia de cómo hacer un material compuesto mejora las propiedades. Esto el doctor Armando lo mencionó, aquí simplemente lo repasamos. Eh, Pues en lo que respecta a clasificación, tenemos fundamentalmente, eh, eh, por ejemplo, la matriz reforzada por partículas. La matriz reforzada por partículas, no sé si distinguen mi cursor, si lo ven cuando como lo muevo, no se ve. Bueno, no hay algo aquí que simule un puntero, ¿verdad? Creo que no, Héctor. No, No. Bueno, entonces mire, en la parte inferior pueden ver, en la parte inferior pueden ver una representación de la matriz reforzada por partículas. Tenemos los laminados, tenemos reforzado por fibras largas y reforzado por fibras cortas. Son esencialmente los cuatro tipos fundamentales. El doctor Amando lo mencionó. Bueno, matriz, tenemos la matriz polimérica, puede ser polimérica, metálica, cerámica. La geometría de los refuerzos puede ser muy variada, como mencionamos, como está mencionando Amando. Ah, en los compuestos reforzados por fibra puede ser unidireccional en varias direcciones. Tenemos los laminados, los tejidos, los reforzamientos en partículas, ya lo conocen, ¿no? Ay, aquí, perdón, repetí el título. ¿No? Diseño de materiales compuestos.
Y bueno, y se construyen mapas de propiedades también, ¿no? Es muy importante la intercara, ¿no? La interfase, porque a través de ella se transmiten las cargas entre una fase y otra, ¿no? Y es muy conocida la ley de mezcla, que vamos a ver aquí con más detalle, ¿no? En la naturaleza también he encontrado materiales compuestos, como, no sé, los dientes, los cuernos, el tejido óseo es un material compuesto muy interesante, los tejidos animales. Los materiales compuestos datan de la edad antigua, desde los principios de la humanidad, el hombre está haciendo materiales compuestos. Esto de mezclar diferentes materiales siempre da buen resultado, ¿no? En la edad moderna tenemos el hormigón, los neumáticos y todos los materiales avanzados que ustedes conocen, ¿no? Esta gráfica está un poquito, quizás viejita. Amando mostró datos más actuales, ¿no? Pero bueno, lo que es, por ejemplo, una matriz polimérica reforzado por un polímero, por otro tipo de polímero, es casi el 90% de la producción mundial, ¿no? Los neumáticos son matriz polimérica reforzada con metales, ¿no? Por ejemplo, una matriz metálica reforzada con metales, tenemos los aceros, los bimetálicos. La cerámica reforzada con metálico puede ser el hormigón armado, ¿no? Y bueno, aquí los campeones de la producción mundial son las matrices poliméricas, ¿no? Es lo que más se usa, ¿no? Estos, estos son los famosos mapas de propiedades. No sé parece que se me formó un poco la figura, ¿no? Estos son los famosos mapas de propiedades, también se le conocen como los diagramas de Ashby, donde en el eje de las Y tenemos, por ejemplo, el módulo de Young, que puede ser la propiedad de interés. Y en el eje de las X tenemos la densidad del material. Pues aquí estos diagramas son especialmente útiles, sobre todo sobre todo para saber, digamos, dónde no hay, dónde falta por encontrar, dónde falta por investigar. Por ejemplo, ¿cuál es la gran meta? Pues, o una meta importante, por ejemplo, para un avión. ¿Qué tú quieres con un avión? Quieres que tenga muy buenas propiedades mecánicas y quieres que tenga baja densidad para que pese poco. Y en los carros, en los automóviles tenemos una historia semejante, ¿no? Mientras más ligero sea un automóvil, menos consumo de combustible. Entonces, por ejemplo, si miran este diagrama en la parte de baja densidad y altas propiedades, prácticamente no hay nada. Me refiero a la parte izquierda superior, ¿no? Prácticamente no hay nada, ¿no? Entonces, hay muchas zonas blancas aquí todavía por seguir investigando, ¿no? Este diagrama muestra en específico dónde están, por ejemplo, las resinas epóxicas con los refuerzos de carbón, las resinas epóxicas con los esfuerzos de eh, carbido y silicón, las resinas epóxicas con los esfuerzos de glases, los vidrios, ¿no? Entonces es la zona que se ve en gris. Ahí es donde nos podemos mover, ¿no? Es siempre muy útil revisar estos diagramas, tanto para las aplicaciones como para la investigación, ¿no? Para saber qué falta, a dónde moverse. Bueno, aquí soy bastante repetitivo, ¿no? Fibras, hay muchos tipos de fibra. ¿Mm? Como bien también mencionó el doctor Armando, resistencia de la fibra, tenemos la estabilidad térmica, la resistencia a la compresión, flexibilidad y fractura de las fibras. Todo esto ya ha sido mencionado, ¿no? También, eh, eh, también se ha hablado de la generalidad de las fibras de carbono, ¿no? Por ejemplo, la estructura de los planos hexagonales, cómo están apilados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del grafito, que tiene fuertes enlaces covalentes en el plano, pero es muy débil entre los planos. También hay una gran anisotropía, por ejemplo, tenemos un módulo elástico. Aquí una disculpa, veo que se me pegaron las palabras, no sé por qué. A lo mejor con el cambio de máquina. Parece que con el cambio de versión se me pegaron las palabras, ¿no? Pero bueno, el grafito que tiene una gran anisotropía, 1000 gigapascales en la dirección de los planos eh, basales y 35 gigapascales en la dirección perpendicular, ¿no? Y por ejemplo, se han logrado
fibras de 8 micrómetros de radio. Aquí tenemos características de las fibras de vidrio, basadas en el óxido de silicio con adición de óxidos de calcio, de boro, de sodio, de fierro, de aluminio. Los vidrios amorfos cristalizan tras largos tratamientos térmicos y de esa forma se eleva la temperatura disminuyendo su resistencia, ¿no? Tienen, tienen resistencia y rigidez controlada por la estructura de propiedades isotrópicas. Un recubrimiento polimérico los protege, ¿no? Los lubrica, los une, los protege también de las cargas estáticas y es una ayuda para la unión con la matriz, ¿no? Los vidrios se usan como resistencia eléctrica contra la corrosión, dan buena resistencia mecánica, ¿no? Ahí tenemos, se logran módulos de ion entre 75 y 85 gigapascales y con una cedencia de 3.5 4.5 gigapascales, ¿no? Fibras orgánicas, también el doctor Amando las vio, las mencionó. Tenemos las poliamidas aromáticas, por ejemplo. También aquí se logra una fuerte anisotropía. Por ejemplo, el módulo de ion en la dirección axial. EAX es módulo de ion en la dirección axial, 130 gigapascales. El módulo de ion en la dirección radial, 10 gigapascales. Una anisotropía muy fuerte, ¿no? Y por eso las fibras se usan tanto, porque permiten controlar la anisotropía del material, ¿no? Y otras clases de fibras naturales son la celulosa, etcétera, ¿no? También muy interesante es el carburo de silicio, una estructura similar al diamante. Tiene baja densidad y alta resistencia y rigidez, ¿no? Buena conductividad y estabilidad térmica. También es de mucha utilidad. Bueno, aquí tenemos una tabla que está resumiendo muchas de las propiedades de estos materiales, ¿no? Así para mencionar, vemos por ejemplo que fibras de carbono logran tener 380 gigapascales de módulo de ion axial. Eso es algo realmente alto, ¿no? Con una dilatación térmica, con una dilatación térmica de 0.07. O sea, es un material que te ofrece una alta propiedad mecánica y una dilatación térmica pequeña. Y una conductividad, a ver si yo puedo mover esto aquí un poquito porque, bueno, ya lo veo ya. Es que me estaba tapando un extremo de la tabla a las pantallitas, ¿no? Entonces vemos conductividad térmica de 105. Está alta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el famoso E-Glass. El famoso E-Glass, pues tiene una densidad de 2.56, un poquito más denso. El módulo de ion 76 gigapascales, pues quizás un poquito más bajo, ¿no? El coeficiente de Poisson 0.22. La cedencia 2.0 gigapascales, una cedencia alta, ¿no? También podemos ver la celulosa, ¿no? La celulosa también con una cedencia alta, un esfuerzo de cedencia alta de 2.0 gigapascales. El módulo de ion 80 gigapascales. Está bastante bueno, ¿no? Y por ejemplo, fíjense el carburo de silicio. El carburo de silicio con un módulo de ion de 400 gigapascales, ¿no? Está bastante alto, ¿no? Y las fibras cortas de carburo de silicio en 450 gigapascales, con una cedencia de 5.5 gigapascales, una cedencia alta. Pero bueno, la dilatación térmica estaba un poco alta ahí también, ¿no? Son ejemplos de materiales, ¿no? Bueno, son fotos para ilustrarse, ¿no? El nicalón, el carbono, la aramida. A veces las fibras tienen como que otra fibra adentro, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una fibra que en el centro tiene un corazón de tungsteno, está cubierta por carburo de silicio fase beta y afuera una cobertura de carbón. Esto logra propiedades muy altas y la anisotropía también es alta, ¿no?
Bueno, esto aquí es como un preámbulo antes de entrar a la mecánica de materiales compuestos. Eh, Esto simplemente es una descripción geométrica, ¿no? Es una descripción geométrica de cómo queremos describir la estructura, ¿no? Entonces hablamos de la distancia entre las fibras, el radio de las fibras, el volumen de inclusión y acostumbramos, y eso usted también, esto también se vio con el doctor Amando, acostumbramos a hablar en términos relativos, ¿no? O sea, preferimos hablar, digamos, volumen de la inclusión cero, es que el material es solamente la matriz, ahí prácticamente eso no es un material compuesto. Y bueno, si hablamos de 0.5, es que la mitad es inclusión, la otra mitad es matriz. Y si hablamos de 1, es que todo el material es inclusión, tampoco tenemos el material compuesto, ¿no? En el caso de los materiales reforzados por fibra, hablamos de... Interesa mucho cómo están organizadas las fibras. En este asunto de cómo se organizan las fibras, vamos a volver a hablar cuando estemos en la parte de simetría propiedades, ¿no? Y bueno, eh, pues existen fórmulas para calcular, por ejemplo, la percolación. Cuando ya las fibras crecen tanto y se pegan entre sí, ya llega hasta la percolación. Y todo eso se puede escribir geométricamente sin mayores complicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una dependencia de el espacio relativo entre las fibras, sería H entre R, eh, en función de la fracción volumétrica de las fibras, ¿no? La línea azul demuestra cómo queda la disposición hexagonal y la línea discontinua de un color rojo-naranja, describe la disposición cuadrada, ¿no? O sea, esto varía poquito con cómo están distribuidas las fibras en la matriz. Y aquí tenemos una imagen, ¿no? Una imagen de la matriz titanio, aluminio, la V creo que es vanadio, es una aleación metálica con, con fibras de carburo de silicio. Y aquí lo curioso es cómo lograron experimentalmente esa distribución. Eso pues es siempre muy interesante, ¿no? Porque muchas veces la mezclamos y las fibras se distribuyen con cierta aleatoriedad. Entonces esto requiere técnicas muy especiales, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de organizar, ¿no? Las fibras, ¿no? Aquí hacemos una especie de tejido, hacemos una especie de tejido, ¿no? Bueno, esto sería un preámbulo de conceptos básicos, un poco repaso. Quizás había muy poquito nuevo, ¿no? Entonces, digamos que este es mecánica de materiales compuestos, sería la parte más importante de la presentación de hoy, ¿no? Y bueno, lo que pretendo con esta presentación es que, pues, la mayoría de los que están atendiendo la misma, pues se lleven una idea, una cultura de cómo trabaja esto, ¿no? Y sobre todo facilitar la comunicación entre los que hacemos teoría y los que pues también queremos hacer experimentos, ¿no? Y los que hacen experimentos en general, ¿no? Bueno, aquí, para empezar, existen métodos muy simples que no siempre son aplicables. Si estos métodos, por ejemplo, aquí estamos hablando de la regla de mezclas o del modelo de Voigt, ¿no? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? Por ejemplo, presten atención a la tercera figura, a la figura que está abajo. Arriba hay dos figuras y abajo hay una figura en el medio, ¿no? Si realizamos ese experimento, no sé, la parte de arriba puede ser la matriz, la parte de abajo puede ser la fibra. Si realizamos ese experimento, estamos obligando a que las dos fases se deformen igual, de la misma forma, ¿no? Entonces, si miran las ecuaciones de más abajo, ¿no? Pues estamos diciendo que la deformación en uno, la deformación en uno es la deformación que tienen a lo largo de la dirección uno, que es donde se está deformando. La deformación en uno pues va a ser igual al esfuerzo en uno de la fibra entre el módulo ion de la fibra.
Y eso a su vez también va a ser igual al esfuerzo en uno de la matriz entre la deformación de la matriz, ¿no? Entonces también podemos decir que los esfuerzos ahí es la suma de los dos esfuerzos por un factor que tiene que ver con el volumen, ¿no? Por ejemplo, si los dos volúmenes fueran 0.5, 0.5, entonces tuviéramos la mitad del esfuerzo lo aporta la fibra y la mitad del otro esfuerzo lo aporta la matriz, ¿no? O sea, los esfuerzos se suman en dependencia a la presencia volumétrica de cada uno, ¿no? Si casi no hay fibra, pues la fibra aporta poquito. Si hay más fibra, pues la fibra aporta más. Entonces, realizando un álgebra entre estas dos ecuaciones, llegamos a la regla de las mezclas, donde simplemente decimos que el módulo de Young del material resultante es un promedio de los dos materiales, ¿no? Un promedio, digamos que moderado por la presencia, por la presencia en masa o la presencia en volumen, ¿no? ¿Ok? Y este método, esto se conoce como el método de Voigt, o, o también se le puede decir condición de igual deformación. Y da una idea bastante buena. Y en el caso, por ejemplo, en el caso en que podamos aplicar la aproximación que propone la figura, pues la aproximación es bastante buena, ¿no? O sea, donde las fases viajan de un extremo al otro de la dirección donde estoy aplicando el esfuerzo. En la figura superior izquierda sería la dirección de las fibras, ¿no? La dirección horizontal. Siempre sería la dirección horizontal en las dos figuras que muestro, ¿no? Ahora aquí tenemos, digamos, la dirección perpendicular y esto se conoce como condición de igual tensión o condición de igual esfuerzo o también se conoce como el modelo de Reus o la aproximación de Reus, ¿no? Si se fija, ahora en el slide anterior estaba hablando de esfuerzo horizontal. Aquí estoy hablando de esfuerzo vertical, ¿no? Aplicamos un esfuerzo en esa dirección y la suposición consiste en que los dos materiales están sometidos al mismo esfuerzo. Por supuesto, como ustedes conocen, todos los materiales reaccionan de manera diferente ante las deformaciones. Bueno, perdón, digamos, si trabajamos la región elástica, todos reaccionan de forma elástica. A lo que me refiero es a que si el módulo de Young es muy alto, la deformación es pequeña. Y si el módulo de Young es muy bajo, la deformación es alta, ¿no? Entonces, eso es lo que quise decir. O sea, cuánto se va a deformar cada parte cada componente del material, pues depende de su módulo de Young. Entonces, si se fijan las dos primeras ecuaciones, la primera se basa en la igualdad de los esfuerzos, ¿no? Bueno, ustedes saben que el esfuerzo es igual a la deformación por el módulo de Young, según la ley de Hooke. Entonces, los esfuerzos se igualan, la deformación en dos. La deformación en la fibra por el módulo de Young en la fibra es igual a la deformación en la matriz por el módulo de Young en la matriz, ¿no? Entonces, ahí se comparten. ¿Quién se deforma más? El que tenga menos módulo de Young. También podemos hacer una promediación. La segunda ecuación nos dice que podemos hacer una promediación de las deformaciones. Y combinando esas dos ecuaciones con un trabajo algebraico, pues llegamos a la ecuación de abajo, que si se fijan no es exactamente un promedio. Se conoce como ecuación de Reus, ¿no? Y esa nos da el módulo de Young resultante, ¿no? Entonces, como ven, Voigt representa un promedio del módulo de Young, por ejemplo, y Reus es como un promedio inverso, ¿no? Así se puede decir, ¿no? O sea, que en dependencia a si tenemos, por ejemplo, si tenemos materiales así, si nos interesa la propiedad en esta dirección, entonces aplicamos el promedio de Voigt. Pero si nos interesa la propiedad en la dirección perpendicular a cómo están dispuestos los materiales de forma continua, entonces lo que trabaja ahí es el promedio de Reus. Pero realmente materiales compuestos que tengan esas condiciones en la vida real son muy pocos, ¿no? Porque muchas veces las fibras, aunque sean largas, pues no son continuas de un extremo a otro del material. Entonces, Voigt y Reus son aproximaciones y también son bastante buenas porque nos sirve como especie de cotas.
Las cotas de Boyer-Reux son muy conocidas. Eh, Cuando ustedes están diseñando un material compuesto y calculan las cotas de Boyer-Reux, pues tienen una medida de entre qué y qué valores van a estar las nuevas propiedades mecánicas, ¿no? Hay cotas un poco más precisas, como la de Hashing-Striemann, por ejemplo, y rara vez los materiales se salen de sus, o sea, las propiedades de material compuesto resultante rara vez se salen de las cotas. A veces, por ejemplo, si una de las fases es ausética, puede suceder que la propiedad mecánica resultante se salga de las cotas, pero de todas formas las cotas son muy usadas y son muy buena guía, ¿no? Bueno, con la, vamos a empezar con la aproximación de Eshelby. Esta aproximación data de los años 50. Eh, si quieres entenderla al 100%, creo que no se entiende. Simplemente este señor tuvo ideas que fue implementando y logró pues ecuaciones que predicen en buena medida los, las propiedades mecánicas resultantes. Por ejemplo, a veces trabajas con materiales y con distribuciones de materiales que las cotas de Boyer-Reux te quedan cerca y no hace falta ser más preciso, no es una necesidad ser más preciso, ¿no? Pero a veces las cotas son bastante amplias y sí se requiere más precisión, ¿no? Entonces, bueno, este señor, digamos que propone el experimento que ustedes ven a su izquierda, ¿no? Ahí le vamos a explicar con más detalle. Y también vamos a hablar del método de Halpin-Tsai, que son esas ecuaciones que ustedes ven ahí, donde hay una variable chi. La variable chi, por ejemplo, eh, está donde dice E2 es igual a M, abro paréntesis, 1 más chi por eta por el volumen de la fibra, ¿no? Como ustedes ven, eta se define abajo y chi aparece dos veces. Como ven, esta chi es un parámetro totalmente ajustable, o sea, es una aproximación donde quizás falta algo de rigor, pero trabajan bien, ¿no? Bueno, ¿qué hace Eshelby? Él propuso esto en los años 50, se desarrolló estos métodos a lo largo de este año, ¿no? Considera una matriz infinita donde hay un cuerpo rígido y libre de esfuerzos en su interior. Esto se lo voy a ilustrar un poco más, ¿no? Para que no se aburran. Eh, la idea es que se saca el cuerpo de la matriz y se le permite deformarse libre de esfuerzos. Se aplica una fuerza superficial para devolverlo a su geometría original y se vuelve a introducir a la matriz. Y se le permite al cuerpo adoptar una nueva forma, ¿no? Esta es la idea que él trabajó. Es una idea totalmente teórica. Esto no es un experimento. Quizás se pueda hacer experimentalmente, pero esta fue la idea con la cual él armó su aproximación. Y, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo primero, qué es lo que ven en la parte superior del slide, la parte arriba del slide, ¿no? Ven la matriz y la inclusión, ¿no? Y digamos que se saca de la matriz, se saca de la matriz con una deformación cero, pero se deja deformar, ¿no? Y la, se deja deformar buscando que los esfuerzos se hagan cero, ¿no? Acuérdense, hay un equilibrio entre esfuerzos y deformaciones. Cuando ustedes aplican esfuerzo a un material, pues para librar estos esfuerzos, el material se deforma y viceversa, ¿no? Cuando lo deforman, él para defenderse de esas deformaciones aplica unos esfuerzos, ¿no? Entonces, esa es la idea que se está trabajando aquí. Digamos que la inclusión de cierta forma estaba comprimida dentro de la matriz. La sacas con deformación cero y dejas que se deforme para que libere los esfuerzos, ¿no? Y la deformación daría la primera ecuación que ven a su izquierda, ¿no? Aquí está relacionando esa ecuación con una variación de temperatura. Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, el coeficiente de dilatación térmica que proponen es una resta
de coeficiente de dilatación térmica de la fibra menos el de la matriz, ¿no? Porque de cierta forma no debemos olvidarnos que esto está metido dentro de la matriz, ¿no? ¿Y después qué hacen? Después vuelve a meter esto en la matriz y aparecen los esfuerzos que ven en la segunda ecuación, ¿no? Entonces, la inclusión deforma la matriz como ustedes ven ahí y aparecen esos esfuerzos. Este es en esencia el experimento de Eshelby, ¿no? Si tienen dudas, por favor, no tengan pena en preguntar. ¿Está bien? Gracias, Héctor. Sí. Bueno, es un poco pesadito la teoría, pero por lo menos las ideas básicas, ¿no? Bueno, entonces, él hizo este experimento, y eh, demostró que existe una relación. Por favor, vayan directo a la segunda ecuación. Existe una relación entre la deformación del compuesto y la deformación que experimenta la inclusión, la inclusión cuando la dejas de formarse fuera de la matriz. Y esa relación se llama S, y esa relación es la que se conoce como el tensor de Eshelby, ¿no? Eshelby. Entonces, si ustedes ven, ese tensor en la ecuación de abajo permite expresar el esfuerzo que tiene la fibra en función de la propiedad elástica de la matriz y el tensor de Eshelby. El tensor de Eshelby es el que tiene la información de las propiedades de la inclusión. Y un álgebra quizás un poquito pesadita, pero realmente tampoco no es muy compleja. Pues ahí está la propiedad efectiva, ¿no? Ahí está la propiedad efectiva, ¿no? Si ustedes ven, eh, él propone otro experimento más, ¿no? Propone otro experimento más que consiste en aplicar un esfuerzo a la matriz y estirar la matriz a lo largo de una determinada dirección. Y ese esfuerzo llega hasta donde está la inclusión. Y eso genera un problema de esfuerzos que se resuelve, eh, que se resuelve, donde, por ejemplo, si ven la tercera ecuación, más bien la cuarta ecuación, si consideramos que tenemos cuatro ecuaciones en el slide, si ven la cuarta ecuación, él plantea una especie de equilibrio de esfuerzos, ¿no? Donde es el volumen de la matriz que multiplica a un promedio entre el esfuerzo de la matriz menos el esfuerzo aplicado, más el volumen de la fibra que multiplica al promedio del esfuerzo de la fibra menos el esfuerzo aplicado. Y eso debe de ser cero, porque eso sería la forma en que se equilibran los esfuerzos. Esto se puede relacionar con la segunda ley de Newton. Les recuerdo que aquí los volúmenes lo estamos dando en términos de 0 a 1. O sea que en realidad estamos hablando de un factor, ¿no? Un factor que caracteriza mayor presencia de la matriz o mayor presencia del volumen, ¿no? Y proponiendo ese esfuerzo, él llega a la última ecuación que ustedes ven ahí abajo, ¿no? Él llega a la última ecuación que ustedes ven ahí abajo, ¿ok? Y bueno, ahí se tiene lo que es la propiedad del material compuesto. Esta es la ecuación que él propone, donde tiene cierto nivel de complejidad, pero eh, desde que existen las computadoras, la programación numérica de esta ecuación no es tan compleja, ¿no? Al final es algo que se hace con relativa facilidad, ¿no? Y bueno, ahí tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos la condición, por ejemplo, la línea, cuando miramos la figura, podemos hablar de las curvas que están abajo y las curvas que están arriba, ¿no? Lo que aparece en forma de puntos son datos experimentales y lo que aparece en forma de línea son las diferentes aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, donde estamos hablando de un E1 y un E2. Eso es que se midieron, perdón,
que se midieron las propiedades elásticas en dos direcciones perpendiculares, ¿no? La de arriba pertenece a lo que en inglés sería equal strength, sería deformaciones iguales, ¿no? Sería el primer caso que vimos, cuando las deformaciones son iguales, ¿no? Como ven, pues predice muy bien las propiedades. Es un ejemplo donde predice muy bien las propiedades. En la parte de abajo, en la parte de abajo, tenemos el módulo de Young en la aproximación de esfuerzos iguales, lo que sería Reus, ¿no? Esfuerzos iguales. Como ven, ahí, pues la predicción está bastante buena realmente. Si consideramos los errores experimentales, la predicción está bastante buena. Pero ahí la aproximación de Halpin-Tsai, que tenía un factor que nosotros movíamos a nuestro antojo, pues dio mejor. Esto no sé, esto puede ser una especie de trampita, porque tienes un factor que no depende de nada, que lo mueves a tu gusto, pues sí, te dio algo mejor. Pero bueno, son cosas que ayudan, ¿no? Ayudan independientemente de cuánto rigor le puede faltar, ¿no? Y bueno, de cierta forma también estamos estudiando de manera rigurosa la anisotropía, ¿no? Aquí tenemos una comparación, en el caso de una matriz epóxica con fibra de vidrio, aquí tenemos una comparación de Elchebey con Reus. Reus es con la aproximación de iguales esfuerzos. Y Halpin-Tsai, ¿no? Como ven, Eshelby y Halpin-Tsai coincidió, pues claro, Halpin-Tsai se puede ajustar, ¿no? Bueno, aquí comparamos con Reus, aquí vamos a comparar con Reus. Es titanio con inclusiones de carburo de silicio, ¿no? Como ven, Reus siempre queda un poco fuera y Eshelby y Halpin-Tsai coinciden, ¿no? Como que Eshelby te puede dar una aproximación más exacta, sin tener parámetros de ajustes. Esa es la ventaja de Eshelby, ¿no? O sea, el costo es un poco alto porque Halpin-Tsai es una matemática muy simple, Elchebey es una matemática un poquito más pesada, pero al final se implementa numéricamente con bastante facilidad, ¿no? Bueno, hasta ahorita hemos hablado del módulo de Young en materiales compuestos. Eh, bueno, pues también podemos hacer análisis en las fibras, ¿no? Por ejemplo, eh, G12, G13 es lo que se conoce como el, el módulo de corte. Cizalla, corte o cizalla se dice en español, ¿no? En inglés es shear, ¿no? Como ven, a estos le dicen los planos, ¿no? Los planos son los que están a lo largo de la fibra y los antiplanos. O sea, los antiplanos de arriba se le dice plano, es como viendo la fibra de lado, y el de abajo antiplano es viendo la fibra de frente, ¿no? Y bueno, con ellos también se puede aplicar la aproximación de igual esfuerzo e igual deformación, ¿no? Con ellos también se puede aplicar. Y otra vez tenemos comparaciones. Uy, aquí una disculpa, se me pixeleó la figura fuertemente, ¿no? Bueno, aquí en esencia, aquí en esencia, vemos cómo las aproximaciones dan, eh, cómo las aproximaciones te dan diferentes dependencias, ¿no? Y la más exacta de todas es la de Eshelby, ¿no? Lo que ustedes tienen en los extremos son las cotas. Lo que ustedes tienen en los extremos es la cota de Rose, la, la, la cota de Reus y después la cota de Boyd. Son los extremos, ¿verdad? Y lo que tienen más adentro, la línea continua, es Eshelby y la otra línea es Halpin-Tsai, ¿no? Entonces eso ya te da un rango, ¿no? Te da un rango. Y aproximaciones más exactas. Ahora aquí podemos hablar de
el módulo, el coeficiente Poisson. El coeficiente Poisson es el que te describe las propiedades transversales, ¿no? O sea, por ejemplo, si alargas un material en esta dirección, pues en la dirección perpendicular tú esperas que se compacte, ¿no? Si el módulo de Poisson está entre 0 y 5, ¿no? Si el módulo de Poisson es 0, pues el material lo alargas por un lado y por otro lado no se compacte, no se compacta. Y si el coeficiente Poisson es negativo, el coeficiente Poisson puede variar desde -1 hasta 0.5, pues tú puedes tener un material que se estire y además en la dirección perpendicular se pone más ancho. Eso se conoce como materiales auxéticos. Son fundamentalmente los materiales tipos celulosas, cosas así, ¿no? Con materiales con celda, ¿no? Y bueno, aquí también usamos aproximaciones y al final, a esto vamos a ver más adelante, ¿no? Pero al final manejamos diferentes propiedades. Por ejemplo, podemos describir un material isotrópico con 21 constantes. Sería el extremo superior izquierdo. Lo que está en asterisco, eso que está ahí es una representación de la matriz de propiedades elásticas, ¿no? Lo que está en asterisco es los coeficientes diferentes de cero y donde aparece un cero es que es igual a cero, ¿no? En general, para un material anisotrópico podemos tener hasta 21 constantes. En esto vamos a ver más abajo. Para un ortotrópico, hasta 9 constantes independientes. Para un transversalmente isotrópico, tenemos, si contamos las coeficientes diferentes de cero, nos dan que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos dan 9. Nos da 9. Pero en realidad hay 5 independientes, ¿no? Porque ven como AA se repite, BB se repite y CC se repite, ¿verdad? Y en el caso de material isotrópico tenemos 2 constantes, ¿ok? Bueno, estas son formas de escribir las propiedades. Quizás que usted la ha visto. Y aquí repito lo que el doctor Amando mostró de cómo en un compuesto con fibras las propiedades cambian con la dirección, ¿no? Eso él lo mostró. Entonces lo que le estoy mostrando aquí es que existe un aparato matemático para describir con precisión cómo cambian las propiedades con la dirección. Y esa es la matriz T que ustedes ven ahí abajo, ¿no? Esa matriz está bien definida. Si ustedes miran las ecuaciones, la que está en la extrema izquierda es que representa, como ven, la entrada de la ecuación que está en la extrema izquierda es sigma x, sigma y tau xy. Esos son los esfuerzos en un sistema de coordenadas. Y la salida sería sigma 1, sigma 2 y tau T1, 1, 2, ¿no? Entonces, esa es los esfuerzos en un sistema de coordenadas rotado. Y la matriz T describe con precisión cómo se rota eso. Y la misma historia para las deformaciones. Y con ese aparato matemático podemos calcular cómo se transforman las propiedades. Y es la primera ecuación que ustedes ven arriba. Y abajo ustedes ven ya los elementos, los elementos mostrados uno a uno, ¿no? Eso se programa con relativa facilidad y podemos tener un modelo numérico que nos describa cómo varían las propiedades con la dirección, ¿no? Y aquí tenemos una dependencia de cómo varía el módulo de Young, que es la línea azul continua, y el módulo de corte en función del ángulo. Digamos que el ángulo 0 es la dirección de las fibras y el ángulo 90 es la dirección perpendicular a las fibras, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, módulo elástico, módulo de Young, ¿no? El de arriba, perdón, era epoxi 50% vidrio. Este es titanio 50% carburo de silicio, ¿no? Esto es una figura que ilustra cómo varía la propiedad mecánica en dependencia a la dirección de las fibras. Esto es algo que lo vimos anteayer con el doctor Amando, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar a el método de modulación asintótica, ¿no? Vamos a entrar al método de modulación asintótica. Este método se lo va a mostrar muy por arriba
este método, digamos que la ventaja que tiene es que cada paso matemático está demostrado con todo rigor. O sea, los matemáticos han estudiado este método con todo rigor. No tiene aproximaciones como vimos con Eshelby, ¿no? Aquí lo curioso y lo bonito y por qué me decidí a mostrar el método de Eshelby en un auditorio que es fundamentalmente experimental es que Eshelby también hace experimentos, como mismo los experimentales tienen ideas para hacer experimentos, pues también estas ideas son de mucha utilidad en la parte teórica, ¿no? Por eso él inventó tanto y contrae, exprime, saca, mete, ¿no? Entonces, y obtuvo una ecuación que vimos que trabajó bastante bien, ¿no? Y es bastante útil. Aquí de demostración asintótica, eh, quizás ya como que no nos dedicamos a inventar tantos experimentos porque está el aparato matemático riguroso, ¿no? Hay un detalle que me gustaría mencionar. Como ustedes ven, hay una figura ahí, ¿no? En la extrema izquierda sería la figura que representa un material compuesto. A nivel macroscópico la vemos como homogéneo. ¿De acuerdo? Digamos que eh, el equipo de medición que usamos para medir las propiedades tiene una sensibilidad del orden de los milímetros. Entonces, si la inclusión es micrométrica, pues el equipo de medición que usamos no es capaz de diferenciar la matriz de la inclusión. Entonces, por eso la vemos homogéneo. ¿De acuerdo? Si metemos este material en un microscopio, pues descubrimos que el material es heterogéneo. ¿No? Descubrimos que es heterogéneo. Y sería la segunda figura. ¿De acuerdo? Sería la segunda figura, donde vemos la heterogeneidad, que no vimos a nivel macroscópico. Y si esa heterogeneidad generalmente tiene un patrón que se repite, ¿no? Que se repite. Porque aquí, digamos, una gran pregunta sería, bueno, si el material es heterogéneo, ¿por qué lo consideramos homogéneo a nivel macroscópico? Porque en realidad estamos considerando materiales que el patrón heterogéneo se repite y se repite. Entonces aquí la esencia es detectar una unidad representativa, que lo podemos llamar volumen representativo análisis o elemento representativo análisis o celda unitaria, como quieran llamarle. Consideramos que esa unidad se repite más o menos en, en todo el material y por eso el material es homogéneo, ¿no? Por eso es homogéneo a nivel macroscópico. Esto, por ejemplo, obedece a procesamientos donde no existe ninguna preferencia. O sea, por ejemplo, cuando pasamos un material por un sistema de extrusión y si los parámetros como la presión y la temperatura los mantenemos constantes, pues suponemos que el material siempre nos queda igual, ¿no? Si variamos los parámetros de extrusión, pues entonces no vamos a tener el patrón heterogéneo que se repite. Entonces tendríamos, por ejemplo, lo que le dicen en inglés un grade material, un material con gradiente, ¿no? Entonces ahí esta teoría no se aplicaría, ¿no? O habría que generarle cambios al método, ¿no? Ahí disculpe si los hago bostezar. Entonces, bueno, miren, a nivel macroscópico tenemos una ecuación homogénea, ¿no? Si ven la ecuación que está en la izquierda, en la parte izquierda inferior, estoy considerando que los coeficientes C, I, J, P, Q son constantes, no dependen de la coordenada. Y si ven la ecuación derecha, el coeficiente depende de la coordenada. Entonces, la ecuación es más compleja, ¿no? ¿Por qué depende de la coordenada? Porque hay una heterogeneidad que es detectable, ¿no? Por eso depende de la coordenada. Entonces, lo que hacemos aquí es que, bueno, proponemos un sistema de coordenadas para el sistema heterogéneo, por eso puse una letra Y y el sistema homogéneo con la X, ¿no? Y bueno, aquí estoy ilustrando, ¿no? Aquí estoy ilustrando, esto es un material cerámico que, aunque en principio no es un material compuesto porque está compuesto de una sola fase, cuando lo veamos al microscopio y vemos su estructura en el microscopio, se ve la heterogeneidad. Y aunque los diferentes granos o partículas están hechos del mismo material, por el simple hecho de tener diferente orientación, es como si tuvieran diferentes propiedades. Y todo este aparato matemático
de la mecánica de materiales compuestos es 100% aplicable, ¿no? Entonces manejamos el parámetro epsilon que lo ven en la parte inferior izquierda, donde L es la longitud que caracteriza la heterogeneidad, digamos las micras, quizás los nanómetros, y hay que tener instrumentos de medición adecuados para detectar esa heterogeneidad, y L grande te caracteriza las dimensiones macroscópicas, digamos que las dimensiones que caracterizan el instrumento que usamos a nivel macroscópico para medir las propiedades globales, ¿no? Estamos hablando de un instrumento que no es capaz de detectar la heterogeneidad, ¿no? Entonces, en esencia, ¿qué hacemos? En la parte superior derecha, estamos proponiendo una serie respecto a este parámetro epsilon, ¿no? Este es el punto de partida del método matemático. Y sustituimos esa serie asintótica, así se le conoce, serie asintótica, la sustituimos en la ecuación heterogénea, que es la ecuación que está debajo. Es la que el coeficiente depende de la coordenada. Bueno, por supuesto que no voy a entrar en toda la matemática que está ahí, ¿no? No voy a entrar en toda la matemática que está aquí, pero bueno, con este slide que le estoy mostrando, ilustro un poco más la relación entre las escalas y la predicción de los instrumentos, ¿no? ¿Cuánto nos permite detectar cada técnica de caracterización? De hecho, en ciencias de materiales, en general, no solo en materiales compuestos, pues siempre estamos conectando escalas, de una manera consciente o inconsciente, siempre estamos conectando escalas. Nos encanta ir al microscopio a ver cómo es la estructura del material para explicar las propiedades macroscópicas. Pues aquí tenemos un aparato matemático que describe eso con mucha precisión, ¿no? Entonces, sin ir con mucho detalle, este proceso matemático arma una especie de problemas locales. Problemas locales que muchas veces los matemáticos le encuentran solución analítica y en otras ocasiones implementamos soluciones basadas en métodos numéricos como el método de los elementos finitos, ¿no? Y llegamos a esto, ¿no? Lo que ustedes tienen arribita, la ecuación de arriba es una ecuación homogénea, donde estamos hablando, esa C con un asterisco caracteriza la propiedad efectiva del material compuesto. Y esa fórmula que está ahí abajo caracteriza la propiedad efectiva que calculamos. Si ustedes notan, esa ecuación tiene dos términos. Esa ecuación tiene dos términos, ¿no? El primer término podemos decir que es una promediación de las propiedades. Esa promediación de las propiedades nos recuerda la aproximación de Voigt, la aproximación de iguales deformaciones. Sí, un simple promedio moderado por la presencia de cada fase, ¿no? Pesa más la fase que tenga más presencia. Pero si ustedes notan también, aparece un segundo término que es una especie de corrección. Es una especie de corrección. Y ese término depende del parámetro L. Ese parámetro L, si me regreso rapidito, es solución de los problemas locales. Los problemas locales es la ecuación que ustedes ven en la parte inferior derecha, ¿no? L tiene una información muy importante. L tiene la información de qué sucede en la interfase entre los constituyentes, ¿no? Si en la interfase no sucede nada, simplemente L da 0. Eso se puede demostrar matemáticamente, ¿no? Simplemente L da 0. Entonces, pues podemos decir que, las propiedades efectivas es una especie de promedio de las propiedades constituyentes más lo que sucede en la interfase, cómo se equilibran los esfuerzos o cómo se transmite la energía en la interfase, ¿no? Por ejemplo, aquí yo traje esto para no poner ecuaciones muy complejas, pero por ejemplo, si consideramos un compuesto magnetoeléctrico, por poner un ejemplo, ¿no? Que se hace de un constituyente piezoeléctrico que no es magnetoeléctrico y de un constituyente magnetoestrictivo que tampoco es magnetoeléctrico, el efecto magnetoeléctrico aparece producto de la interacción en la interfase, ¿no? Aunque los constituyentes no lo sean. Y este tipo de método permite ver esas cosas, ¿no? Bueno, aquí le estoy presentando un convenio de notación para no escribir los esfuerzos de manera tensorial, sino de manera matricial.
y escribir la ley de Hooke de esta forma, ¿no? Aquí en los materiales compuestos, muchos de ustedes conocen las redes de Bravais, es algo que vemos todos en los cursos más elementales. En los materiales compuestos esto también es de mucha importancia, porque también muchas veces controlado o no controlado, o no controlado en mayor o menor medida, pues también las inclusiones tienen un orden, ¿no? Tienen un orden. Entonces, esto también tiene importancia en los materiales compuestos, ¿no? En dependencia a cómo quedó, no sé, para mencionar un poco, ¿no? Vemos que hablamos de simetría triclínica, monoclínica, ortorrómbica, tetragonal, cúbico, trigonal, hexagonal, ¿no? Cómo las inclusiones también se pueden organizar de esa forma. Y eso va a afectar la propiedad. Por ejemplo, este pedazo, si ustedes ven, ahí les estoy mostrando unos cuadritos que están divididos en 4. Ah, toqué lo que no debía, perdón. Que están divididos en 4. Hay uno grande que es de 6 por 6, ¿no? Hay otro que es de 6 por 3, y otro que es de 3 por 3. El de 6 por 3 corresponde a las propiedades piezoeléctricas, el de 3 por 3 corresponde a las propiedades dieléctricas y el de 6 por 6 corresponde a las propiedades elásticas. Vamos nomás a concentrarnos en las elásticas, ¿no? Como ven, el sistema triclínico tiene 21 propiedades independientes, ¿no? Agarran la diagonal, cuentan la diagonal y todos los puntitos que están para arriba, porque los puntitos que están debajo de la diagonal son iguales a los que están arriba de la diagonal, ¿no? Como ustedes ven, cuando van apareciendo simetrías, porque el triclínico no tiene simetría, cuando van apareciendo simetrías, desaparecen puntos. Quiere decir que por obligación hay coeficientes que se hacen 0, ¿no? Y vemos el ortorrómbico. En el ortorrómbico sobrevivieron 9, ¿no? El número está al ladito. Si lo ven, son 9 coeficientes independientes, elásticos, 3 piezoeléctricos y 3 dieléctricos, ¿no? Pero nosotros aquí vamos a prestar atención nada más a los elásticos, ¿no? Y la suma de 9 más 3 da 15, ¿no? Cuando vemos entre los puntitos una línea de conexión, quiere decir que esos coeficientes son iguales. Por ejemplo, la matriz que está debajo del número 4 o del C4 son dos formas de decir lo mismo, ¿no? Vemos que el C11 está conectado con el C22. Quiere decir que el C11 es igual al C22. ¿De acuerdo? O sea, aparece en conexión entre ellos, ¿no? Y así, miren aquí cómo están las conexiones. Hay muchas conexiones, ¿no? O sea, la simetría con la cual se organizan las inclusiones tiene un efecto muy grande en cómo queda la simetría de las propiedades, ¿no? Y esto es algo que hay que tener en cuenta para hacer los análisis, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso hexagonal, que es bastante común. Nosotros hemos comprobado que una distribución aleatoria de fibras, ¿okay? Se parece mucho a un 6mm. Un 6mm, una simetría hexagonal, describe muy bien los compuestos fibrosos, aunque la distribución de la fibra sea aleatoria, ¿no? Aquí tenemos un cúbico. Bueno, aquí tenemos el material ortotrópico. Otra vez, quizás esta forma es una forma muy compactada, es la que está reportada en tablas. Entonces, aquí les muestro otra vez lo mismo, pero para que lo vean mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el ortotrópico, ¿no? Donde se ven que todos los coeficientes son iguales. C11, 12, 13, 22, 23, C33, C44, C55 y C66, ¿verdad? Aquí tenemos un hexagonal. En el hexagonal vemos C11 y en el lugar donde debería estar C22 está C11, porque son iguales, ¿no? Vemos C44 y en el lugar donde debería estar C55 está C44, porque son iguales. Y en el lugar de C66 tenemos a C11 menos C12 dividido entre 2, ¿no? Entonces aquí les muestro también el cúbico, que en realidad tiene 3 componentes independientes. Ah, mira, aquí estaba. Lo había puesto aquí. No me acordé, ¿no? Esto ya se lo expliqué. Que el primer término es un promedio de las propiedades y el segundo término tiene que ver con la diferencia, la diferencia que existe entre las propiedades de la interfase y algún tipo de imperfección o desaclope entre las propiedades, ¿no? Y bueno, con esto termino
la parte gruesa de lo que es mecánica de materiales compuestos, que es lo fundamental, ¿no? Lo fundamental que yo quería mostrar y que sepan que existe, ¿no? Eh, Agregué un poco algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Estos ejemplos se pueden encontrar en muchos libros de ciencia de materiales, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos compuestos endurecidos por dispersión, ¿no? Cómo varían con la temperatura. Algunos materiales compuestos son hasta naturales. No hay necesidad de mezclar materiales, por una, eh, simplemente por un proceso térmico aparecen los precipitados. Al final los precipitados son como inclusiones, ¿no? Y se comportan como inclusiones y provocan reforzamiento, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Estos son cálculos de fracciones volumétricas, ¿no? Generalmente, eh, generalmente a veces trabajamos las cosas en por cientos en peso y, eh, y estos modelos lo trabajan en por ciento en volumen. Entonces tenemos que tomarnos el trabajito de hacer la conversión. Es una conversión, pues teniendo la densidad de los materiales, los porcientos en peso se pueden transformar en porcientos en volumen y de una vez hacerlos en términos relativos, ¿no? Como ven, la primera ecuación que aparece ahí se define como el volumen el óxido TH, no me acuerdo qué es, el volumen del óxido de TH entre el volumen total. O sea, estamos trabajando siempre entre 0 y 1, ¿no? La regla de las mezclas también se aplica para la densidad, ahí no falla, con la densidad siempre se aplica, ¿no? La distorsión que puede tener la estructura, cualquier fenómeno de interfase, siempre es algo infinitamente pequeño, ¿no? A los volúmenes que ocupan la matriz y las inclusiones. Entonces, la regla de las mezclas, muy rara vez, es muy difícil que la regla de las mezclas falle con la densidad, ¿no? Pues también podemos estimar densidades, o sea, la regla de las mezclas también, generalmente conocemos la densidad de los constituyentes y por la regla de las mezclas también podemos determinar la densidad del compuesto, ¿no? Esto es algo bastante sencillo, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de cómo se refuerzan materiales compuestos con partículas, ¿no? Sobre todo cuando buscamos, por ejemplo, una conducción térmica, el tungsteno lo reforzamos con plata, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo bastante conocido, esto se vio con el doctor Amando también. Aquí tenemos un ejemplo conocido de cómo diseñar un material compuesto, basado en sus propiedades, ¿no? Por un lado tenemos la resistencia a la tensión y por otro lado tenemos el módulo de Young. Escogemos el intervalo donde queremos trabajar y aplicamos las ecuaciones, sacamos costo. Estos slides están en el sitio de aula virtual del diplomado para que vean las ecuaciones, ¿no? Aquí también ahora estamos usando tanto la aproximación de Boyd como la aproximación de Reus para hacer estimaciones de, lo, de las propiedades efectivas, ¿no? Eh, ¿Ok? Aquí fíjense que a lo último les menciono, fíjense que aquí parto de la sumatoria de la fuerza y de la igualdad en las deformaciones, lo que ya vimos al principio, ¿no? Hacemos el trabajo algebraico y, y, y bueno, la sumatoria de la fuerza la transformamos en sumatoria de los esfuerzos modelada por la fracción volumétrica de cada fase. Es una aproximación aproximada, perdonen la, la redundancia, es un planteamiento aproximado porque muchas veces las interfaces pesan y muchas veces las interfaces provocan esfuerzos considerables, ¿no? Aquí tenemos un cálculo de una propiedad efectiva basado también en la regla en esta regla
que acabamos de explicar, la regla de las mezclas, aquí vemos cómo puede variar el módulo de elasticidad y el esfuerzo de tensión basado en el volumen de cada uno, ¿no? Aquí nos estamos basando también en la regla de las mezclas. Aquí lo aplicamos otra vez, ¿no? Como aquí estamos proponiendo igualdad de formación, ¿no? Igualdad de formación, igualamos y sumamos, ¿no? Acuérdense que cuando, cuando tenemos, les recuerdo las primeras figuras, ¿no? Cuando, digamos, tenemos un material compuesto que está así, ¿no? Cuando nos interesa la propiedad, por ejemplo, las fibras o los laminados, cuando nos interesa la propiedad a lo largo de la inclusión, ¿no? Pues estamos obligando al material, a la inclusión y a la matriz a que se deformen iguales. Entonces ahí aplicamos la igualdad en las deformaciones, ¿no? Y cuando nos vamos al lado perpendicular, donde la propiedad nos interesa a lo largo de una dirección heterogénea, donde a veces está la matriz y a veces la inclusión, pues ahí lo que suponemos es que hay igualdad en las deformaciones. Perdón, hay igualdad en los esfuerzos. Entonces las deformaciones se suman, ¿ok? Eso es lo que está aplicado aquí, ¿no? Aquí tenemos estas fórmulas de cómo trabajamos. También aplicamos estas mismas ecuaciones que hemos hablado para el módulo de Young, también le aplicamos a la resistencia, ¿no? También le aplicamos a la resistencia. Y aquí se le ha incluido un factor de aspecto. Entonces son aproximaciones que se basan en comportamientos que se observan. Lo único que se ha hecho aquí con rigor matemático es el método de relación asintótica. Todo lo demás son aproximaciones, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos como 3 veces, 4 veces. Cómo la propiedad varía con la dirección. También podemos tener esto. Podemos querer reforzar el material en varias direcciones. Y podemos poner las fibras con diferentes orientaciones, ¿no? Podemos tener esto también, ¿no? Aquí, por ejemplo, el compuesto que tenemos a la derecha es un compuesto transversalmente isotrópico, porque en la dirección transversal estamos reforzando todas las direcciones y en la dirección perpendicular, pues todas las fibras me quedan perpendiculares. Pero aquí estamos reforzando en las 3 direcciones, ¿no? Todo depende de la aplicación. Ejemplos otra vez de polímeros, de metales, ¿no? Fíjense que reportan ahí la densidad, que siempre la miramos mucho, la resistencia a la tensión, el módulo de elasticidad, la temperatura de fusión, el módulo específico, la resistencia específica, y vemos cómo varía, ¿no? Por ejemplo, el nylon tiene 120 de resistencia a la tensión y y el polietileno tiene 480, ¿no? Ahí vemos los ejemplos, ¿no? Piense que el polietileno es bastante fuerte, ¿eh? Porque tiene 480 resistencia a la tensión, y los cerámicos tienen 300, el óxido de circonia, 300 el óxido de aluminio. Entonces a veces un polímero en resistencia a la tensión alcanza el cerámico, ¿no? Fíjense, el carburo de silicio es muy resistente, 570, ¿no? Y bueno, ahí vemos propiedades, ¿no? Esto es una especie de diagrama de Ashby también, ¿no? Donde, donde ponemos en el eje de la sequía el módulo específico y en el eje de la Y la resistencia específica, ¿no? O sea, ¿qué relación existe entre el módulo de Young, por ejemplo, en términos específicos, y la resistencia a la ruptura, por ejemplo, ¿no? Como ven, el más alto ahí es el polietileno, ¿no? Tenemos los materiales con alto módulo de carbón, pero sin embargo tienen menos resistencias, ¿no? Lo que está en la parte superior izquierda es lo que tiene alto módulo y alta resistencia, ¿no? Y si se fijan, los polímeros están como con un módulo muy específico,
un módulo muy bajo y una resistencia también baja. Y los metales son un poco más mayores módulos, pero también tienen la resistencia a la ruptura muy baja, ¿no? Esto aquí es un ejercicio muy sencillo que es de diseñar un puntal de una matriz epóxica reforzada con fibras de forma unidireccional, ¿no? El puntal tiene 10 pies de largo y cuando una fuerza de 500 libras se aplica, no se debe estirar más de 0.10 pulgadas, ¿no? Queremos asegurar que la tensión que actúa en el puntal es menor que la resistencia de cedencia de la matriz epóxica, que tiene 12.000 psi, ¿no? Si sucede que la fibra se rompe, el puntal se estirará un poco más, pero no debe romperse catastróficamente. Y te dan hasta los costos y el módulo, ¿no? Entonces, bueno, aquí suponemos, este es, al principio suponemos la deformación, buscamos la deformación máxima deseada, buscamos el esfuerzo máximo deseado, ¿no? Entonces, pues sabemos que el área del puntal está relacionado con la fuerza entre el esfuerzo, ¿no? Y entonces buscamos el área que corresponda a una relación de 500 entre 415, ¿no? ¿Por qué 500? Porque acuérdense que estamos usando un caso cuando la fuerza aplicada son 500 libras, ¿no? ¿Y por qué 415? Porque vimos que el esfuerzo máximo que necesitamos es de 415, que es el que corresponde a una deformación de 0.00083 pulgadas, que es el que corresponde a un estiramiento de 0.1 pulgada, ¿no? Y bueno, así seguimos, seguimos seguimos ya teniendo el área, pues tenemos el diámetro, y ya podemos calcular peso, podemos calcular costo, y podemos sacar, y podemos hacer una selección, ¿no? Esto es un ejercicio que ilustra muy brevemente cómo se puede hacer, ¿no? Y ahí seguimos hasta sacar el costo final, ¿no? Son relacionando ecuaciones. Y eso es todo lo que traía. Bueno, no sé si tienen dudas, preguntas, o si quieren ver, la presentación está en el sitio del diplomado, ahí la pueden bajar, la pueden leer. Si tienen alguna pregunta ahorita, con mucho gusto, o si quieren leerse un poquito mejor la presentación y preguntar más tarde, también yo me podría conectar más tarde si así ustedes lo desean, ¿no? Sería todo, sería lo que traje, ¿no? Muchas gracias, Héctor. No sé si los participantes tengan alguna pregunta a esta plática. No hay pregunta. No. Bueno, ¿No? buenos Sí, días. adelante. Quería saber si podría repetirnos el término material ausético, por favor. Ah, el, el, el coeficiente de Poisson eh, puede, puede valer entre menos 1 y 0.5, ¿no? Si el coeficiente de Poisson vale es mayor que 0, y por supuesto como máximo 0.5, pues cuando tú estiras un material en esta dirección, en la dirección perpendicular se encoge, ¿no? O sea, lo estiras así y se encoge. Eso es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Si el coeficiente de Poisson vale 0, tú lo estiras el material así y en la dirección perpendicular se queda igual. Son materiales que raramente uno los encuentra, ¿no? Y si el coeficiente de Poisson es negativo, entonces es el material ausético, que es un caso que estiras el material así y en la dirección perpendicular, en vez de encogerse, se hincha, se hincha. Y existen, son polímeros con estructura celular.
Pones auxético en Google y vas a encontrar, sigue con X, AUX cético. Muchas Sí, gracias. sí, de nada. Bueno, eh, si no tienes más preguntas, Buenos días, Héctor. sí, Mi pregunta concreta es la siguiente. En el caso de materiales compuestos particulares, ¿cuál consideras que sea el mejor modelo que pudiera aproximarse para este tipo de materiales compuestos? Donde sea una matriz polimérica, vamos a llamarle rígida, ¿sí? Y tenga una inclusión de tipo particulada. Vamos a decir que se puede estar, pero no esférica, sino irregular. ¿Hay algún modelo que pudiera apoyarnos un poquito en la modelación matemática de las propiedades? Gracias. no, de nada. Eh, Mira, la forma irregular de las inclusiones es un problema bastante interesante y bastante intenso, ¿no? Porque si consideras la inclusión eh, como esferas, si las consideras como esferas, si las consideras como fibras que son perfectamente cilíndricas o laminados perfectos, pues tanto el modelo de Eshelby como otros tantos otros que aquí no mencionamos, los modelos autoconsistentes, Moritanaka, etcétera, pues se logran implementar estos modelos con bastante facilidad, ¿no? Se logran implementar estos modelos con bastante facilidad. En el caso de las irregularidades, yo como primera aproximación, aquí las aproximaciones son muy importantes, ¿no? Yo como primera aproximación trataría de usar, no sé, no exactamente las cotas. Las cotas siempre ayudan porque te dan un rango, ¿no? Te dan un intervalo, ¿no? O sea, estoy entre este punto y este punto, ¿no? Si me salgo de las cotas, pues ni investigo en material porque ah, eso no es lo que me interesaría, ¿no? O sea, me refiero a que si buscas una propiedad específica y cuando vayas las cotas, tu propiedad específica no está ahí adentro, pues mueve algo en tu diseño, porque más nunca vas a llegar a esa propiedad, ¿no? Eh, entonces, yo, por ejemplo, lo primero que haría es ver a qué estructura suave se parece, sea una esfera, sea un cilindro, y probaría esa aproximación cuánto da. A ver si me es útil, si me es útil. Acuérdense, cuando hay una cosa tu pregunta está muy interesante, ¿eh? Porque hay una cosa que hay que tener presente. Cuando queremos modelar, hay que tener mucho cuidado si queremos modelar para considerar hasta el último detalle. Porque entonces la modelación se vuelve más cara que el propio experimento. Lo interesante de modelar es que si tú tenías un diseño de experimento de 100 experimentos, la modelación te ayuda a que tu diseño se reduzca a 10 experimentos. Entonces, economizaste en la modelación, porque no gastaste tanta computadora, y economizaste en el experimento, porque 10 experimentos siempre son más económicos que 100. ¿Sí me explico? Entonces, yo empezaría por ahí. Y, de todas formas, en nuestro grupo estamos implementando el método de eventos finitos para estos modelos. ¿De acuerdo? Entonces, sí tenemos la forma de considerar inclusiones irregulares. Sí la tenemos, pero es muy aconsejable llegar a ellas con cuidado. No ir directo a ellas. Como que hay que preparar el escenario de que sí vale la pena hacer ese gasto ahí, ¿no? Pero sí hay forma, o sea, en nuestro grupo estamos resolviendo los problemas locales